5 minutos del Espíritu Santo. 5 de septiembre. Hay una forma de alcanzar una inmensa paz. Consagrarse al Espíritu Santo y aceptar que haga lo que quiera, que nos lleve donde quiera, que disponga de nuestra vida como le parezca. En realidad, eso será lo mejor para nosotros. Esto no significa que el Espíritu Santo nos enviará sufrimientos, de ninguna manera. Pero si Él permite que nos sucedan cosas propias de la vida, Él hará que eso sea para nuestro bien. Intentemos rezar con el corazón esta oración del cardenal Mercier. Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Inspírame lo que debo hacer. Te pido que dispongas de mí, porque prometo obedecerte y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Solo hazme conocer tu voluntad. Amén. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.